Viniste hasta aquí por mí. Mi sanidad se está acercando. Me viste en la multitud. Viste lo que otros no vieron. Tu voz, el ruido cayó. Al cielo puedo ir. Tú conmigo estás. Tú conmigo estás. Llenando este lugar, tu gloria mostrarás. Aquí estás. Aquí estás. Sé que conmigo estás. Puedo sentir que me acercas. Vivo estás en mí. Mi corazón estás inundando. Tu voz, el ruido cayó. Al cielo puedo ir. Tu toque vida me dio. Tu rostro veo al fin. Tú conmigo estás. Tú conmigo estás. Llenando este lugar, tu gloria mostrarás. Tú conmigo estás. Tú conmigo estás. Solo a ti, Jesús, no necesito más. Aquí estás. Viniste hasta aquí por mí. Mi sanidad se está acercando. Me viste en la multitud. Viste lo que otros no vieron. Tu voz, el ruido cayó. Al cielo puedo ir. Tú conmigo estás. Tú conmigo estás. Llenando este lugar, tu gloria mostrarás. Aquí estás. Aquí estás. Sé que conmigo estás. Puedo sentir que me acercas. Vivo estás en mí. Mi corazón estás inundando. Tu voz, el ruido cayó. Al cielo puedo ir. Tu toque vida me dio. Tu rostro veo al fin.
Buenas tardes, mis hermanos. Las saludo en el nombre del Señor. Primeramente vamos a iniciar este servicio dando la gloria y la honra para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, vamos a dar inicio a este servicio de Dorcas, un servicio especial. Saludo muy fraternalmente a todas las hermanas que se encuentran conectadas en este momento, también a mis queridos pastores que los extrañamos mucho, les damos un gran saludo a ellos. También ellos envían saludos para toda la hermandad, para todas las hermanas, mi pastora, mi pastor, muchos cariños para todos. Nos extrañamos mucho, deseamos mucho volver a estar juntos, a abrazarnos, ¿cierto? A darnos un abrazo fraternal, un abrazo de amor en el Señor. Nos extrañamos mucho. Que el Señor bendiga a nuestros pastores y también el Señor los guarde a ellos. El Señor también tenga misericordia de cada uno de nosotros, ¿cierto? En estos difíciles tiempos que estamos viviendo. Pero el Señor, sabemos que el Señor está con nosotros. Saludo a todas mis hermanas con un cariñoso saludo muy grande para ellas, un abrazo. También para todos los cuerpos de la iglesia, tal vez hay algún joven, alguna señorita, que ellas también participan con nosotras en el cuerpo de Dorcas. Un saludo cariñoso también para ellas, también a lo mejor algún voluntario también se encuentra conectado, que el Señor también a ellos los bendiga, el Señor bendiga a cada cuerpo de su iglesia y lo multiplique en almas, el Señor nos ayude, que el Señor nos levante, ¿cierto? El Señor nos fortifique, que el Señor hable en nuestras vidas, porque el Señor sabe lo que nuestro corazón necesita. Entonces vamos a pasar a orar primeramente, para pedirle al Señor que tome dominio de este servicio, de su palabra, que el Señor hable a nuestras vidas, que su palabra sea de mucha edificación para nuestras vidas, para nuestro corazón, en estos momentos que estamos viviendo cada vez más difíciles, pero el Señor está con nosotros, así que pasaremos a orar para pedir por su palabra, para que el Señor tome dominio de cada cosa que se va a hablar en esta tarde, para que el Señor también guarde a nuestros pastores. Vamos a orar por cada hermano, por cada una de nosotras, por nuestras peticiones, también por una oración especial también de la señora Daniela Segovia Opaso. Esta petición de oración fue pedida por nuestro hermano Juanito, es una colega de nuestro hermano Juan que sufrió un accidente, esta señora. Oremos para ella, para que el Señor tenga misericordia y que el Señor permita que ella se mejore, ¿cierto? Lleve la salud donde ella esté. También por nuestra hermana Anita Tapia, que hoy fue operada al mediodía. No hemos sabido nada de ella todavía aún, pero esperando en el Señor que esté bien recuperándose. También por nuestra hermana Rosita, por nuestro hermano Luis, para que el Señor también tenga misericordia de ellos, lleve sanidad a sus vidas. Y también vamos a enviar condolencias a la familia y a la iglesia, donde estaba nuestro pastor Vladimir Cornejo, que él falleció, está en los brazos del Señor, que el Señor le dé la paz, el consuelo, ¿cierto?, a su familia y a toda la iglesia, donde él era ministrada por él. El Señor tenga misericordia de cada uno de ellos, él está ya descansando en los brazos del Señor, pero tenemos que orar por su familia, porque son los que quedan acá en esta tierra, son los que quedan sufriendo por la pérdida de este pastor, tanto para la familia y para la iglesia. También oraremos, como le decía, por los cuerpos de la iglesia, por todo lo que está pasando en nuestro país, que el Señor sane nuestros corazones, que el Señor perdone esta tierra que ha sido pecadora, que ha estado falta ante la presencia del Señor. Que el Señor tenga misericordia de todos aquellos que están en una sala de hospital enfermos, sufriendo, los familiares, aquellos que están sufriendo por pérdidas de trabajo, tantas cosas que están sucediendo en nuestro país y también en el mundo. No solamente nos ha afectado a nosotros, pero el Señor, nosotros confiamos, tenemos un Dios vivo, un Dios grande, un Dios de poder, y Él tiene misericordia para todos sus hijos. También oraremos por cada petición personal. Usted, si está en su casa, mi hermana, arrodíllese, inclínese, pídale al Señor que tenga misericordia, para que perdone nuestros corazones, que sane nuestros corazones. Si pasando alguna prueba, alguna dificultad, clamemos al Señor, porque el Señor tiene el poder para todo. Oraremos también para que el Señor bendiga este lugar donde se está llevando a cabo este servicio, para que el Señor bendiga este lugar, el Señor lo llene de su gracia, de su sabiduría, ¿cierto?
Que el Señor tome dominio de cada cosa que se haga, que se diga en estos momentos. Que el Señor guarde a nuestros pastores, a nuestro obispo, al ministerio, cada siervo, cada sierva suya. Cuando hay muchos pastores enfermos, mucha hermandad enferma, que el Señor tenga misericordia. Tenemos tanto por qué orar, mis hermanas. Si bien es cierto, no hemos podido congregarnos, pero siempre tenemos que buscar la presencia del Señor en nuestros hogares. Y si el Señor nos da estos medios para poder hablar de su palabra, para sentirnos de repente que podemos estar juntos, aunque sea así a la distancia, pero nuestros corazones están unidos a la distancia. El Señor tenga misericordia de nosotros. Oraremos por tantas cosas que tenemos que orar, mis hermanas. Hay tantas peticiones, hermanos enfermos, que necesitan de nosotros, que necesitan de la oración, por nuestras peticiones personales. Tantas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida, porque nosotros dependemos del Señor, pero tenemos que clamar a Él para que Él haga misericordia con nosotros. Pasaremos a orar, como le decía, también por la familia pastoral, la que está en el norte, en el sur, donde quiera que haya una familia pastoral, que el Señor también los guarde a ellos. Oraremos por los cuerpos de la iglesia, para que el Señor tenga misericordia, para que levante almas, que este proceso que estamos pasando sea para que el Señor levante almas, para que muchos lo conozcan, se vuelvan a Él, ¿cierto? Porque necesitamos del Señor, si Él es el único que puede hacer el milagro de detener todo esto que está sucediendo. Así que pasaremos a orar al Señor, como les decía, por su palabra principalmente, para que el Señor nos dé la gracia y la sabiduría para hablar de ella. Y todos oramos al Señor reverentemente. Amén. Padre bendito, Padre celestial, amado Dios, en esta hora, Señor, te pedimos, Padre celestial, que usted tenga misericordia de nosotros, que tome dominio de este servicio, y primeramente agradeciéndote, Señor, por todo lo que usted hace en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por la vida, por la salud, porque usted renueva su misericordia para con nosotros cada día, Señor. Gracias, Señor, porque con usted tenemos todo, Señor, porque no nos falta nada, Padre. Gracias porque creaste el cielo, el mar, la tierra, la fuente de las aguas, Padre del cielo. Gracias, Señor, porque gracias a ti respiramos, gracias a ti caminamos, oh Rey de Gloria. Gracias, Señor, porque no nos falta nada, Señor, porque somos tus hijas, Señor, somos tu pueblo, Señor amado, que necesitamos de ti, de tu misericordia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tus bendiciones espirituales, por tus añadiduras, Señor. Cómo no amarte, cómo no alabarte, bendecir y glorificar tu santo nombre, mi Dios. Gracias, Señor, porque eres Rey y soberano. Gracias, Señor, por todo lo que nos da, Señor amado, porque sabemos, Señor, que usted está con nosotros, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Paséate, Señor, en cada hogar donde se dobla una rodilla, en cada hogar donde hay una oración, en cada hogar donde hay, Señor amado, donde leen tu palabra, Señor. Paséate en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Tenga misericordia, Padre del cielo. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, porque sabemos que hemos faltado ante tu presencia, Señor. Pero aquí estamos, Señor amado, con un corazón contrito, humillado ante tu presencia, Señor, ante tus plantas, para rogarte, Señor, misericordia, Padre del cielo. Háganos nuevas criaturas, Señor. Tenga misericordia de cada uno de nosotros, Padre del cielo. Guárdanos, cuídanos, Señor. Tenga misericordia de nuestros pastores, Señor. Sea usted con ellos, Señor. Restablézcale su salud. Váyalos, Señor. Tócalos con tus manos benditas. Donde tienen su dolencia, Señor. Donde tienen su problema, Señor. Sánalos para la gloria de su nombre, Padre de la gloria. Danos gracia, danos sabiduría, Padre del cielo, para hablar de tu palabra, Señor. Únjanos de la mollera hasta la planta de los pies, Padre del cielo. Tenga misericordia de cada uno de nosotros, Padre amado. Señor amado, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Porque ¿a quién iremos, Señor, si no es a ti? ¿A dónde iremos, Señor, si no es a ti, Padre celestial? Porque tú solamente tienes palabra de vida eterna, Señor. Te pedimos, Señor amado, por nuestro obispo, por su esposa, su familia, Padre celestial, por cada pastor, Señor amado, cada pastora, Señor, tu siervo, cuantos enfermos, Señor amado, levántalos, Padre del cielo, Señor, si tú solamente tienes el poder para hacerlo, Padre de la gloria. Bendito y
y alabado sea su nombre, mi Señor amado. Señor, háganos mujeres, hombres de oración, Padre Celestial. Señor amado, mujeres y hombres, Señor amado, que confíen en ti, Padre Celestial. Señor amado, te pedimos, Señor amado, por cada hijo suyo, Señor amado, por su iglesia, por los cuerpos de su iglesia, Señor. Bendiga a los voluntarios, las dorcas, las señoritas, los jóvenes, los pequeños de nuestra iglesia, Señor. Líbranos de esta enfermedad, Señor. Tócanos, Señor amado, con tus manos blancas y sanadoras, Señor. Señor, perdona esta tierra, Padre Celestial. Perdona esta tierra, Señor, porque sabemos que te hemos fallado. Señor amado, esta tierra, Señor amado, que te tiene, Señor amado, fuera de sus vidas, Señor. Padre Celestial, Señor, tenga misericordia, Señor, porque suya, Señor, es la tierra, Señor bendito. Suya, Señor amado, es el mundo y todos los que en ellos habitan, Señor. En ti dejamos, Señor, esta petición, para que usted, Señor, nos libre de esta enfermedad, Señor. Tenga misericordia de aquellos que están sufriendo, Señor, que se debaten entre la vida y la muerte, Padre. Tenga misericordia de ellos, revélatele, Señor, para que alguien les hable de ti, Señor. Si tú te los llevas de este mundo, Señor, que no se vayan sin conocerte, Señor. Revélatele a esa gente, Señor, que están ahí sufriendo. Aquellos familiares, Señor, que han perdido, Señor amado, algún familiar, tenga misericordia. Lleve, Señor amado, la paz, las condolencias, Señor amado. Tenga misericordia, Padre. Misericordia, Señor. Solo eso pedimos para nosotros, para nuestro país, para nuestra ciudad, Señor. Dele gracias, sabiduría a los gobernantes, a los presidentes, Señor, para que tomen decisiones correctas, Padre del cielo. Señor amado, ponga hijos suyos, Señor amado, para que hablen de tu palabra, Señor, para que entren en sus corazones, Señor, y que entiendan, Padre Celestial, que usted es el único, Señor amado, que puede obrar misericordia en esta tierra, Señor, donde hay tanta corrupción, Señor, donde hay tanto pecado, Padre Celestial. Solo tú puedes hacerlo, Señor. La ciencia no ha podido hacer nada. Los hombres, Señor, las potencias mundiales, los países, Señor, nadie ha podido terminar con esto. Nadie sabe qué hacer, Señor. Pero nadie quiere entender que tú eres el único que puede detener, Señor amado, este sufrimiento que hay en la tierra, Señor. Suya es, Señor amado, de Jehová en la tierra, el mundo, la plenitud y todos los que ellos habitan, Señor. Por eso rogamos misericordia, Señor. Apelamos a pedirte misericordia, Señor, para que usted también nos dé fuerza, Señor. Tome dominio de cada médico, de cada enfermera, de todos aquellos que trabajan de día y noche, Señor. Dale fuerza, Señor. Fortalece también, Señor amado, a nuestros hermanos que son uniformados, Señor, que también, Señor, trabajan. Padre Celestial, cuántos trabajando en la noche, de día, Señor, exponiéndose, Padre Celestial. Tenga misericordia, Padre de la gloria. Señor, nuestras vidas dependen de ti, Señor. Por favor, guía nuestros caminos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, fortalézcanos, Señor. Danos más fe, Señor. Ponga fe en nosotros, Señor. Esa poca y débil fe que podemos tener, auméntela, Señor. Ponga el temor en nosotros, Señor. Ayúdanos a buscar más de ti, menos de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, si necesitamos a cada instante de ti, que usted sea con nosotros, Señor. Sin ti nada somos, Padre de la gloria. Bendito y alabado sea su nombre, Señor. Guarde nuestra familia, nuestros hogares, Padre Celestial. Cúbralos con su sangre bendita. Limpie cada puerta, Señor, cada ventana de nuestros hogares, Señor. Acampe ángeles en el hogar pastoral. Guarde a la familia pastoral, nuestros pastores, Señor. Que no les falte nada en su mesa, Señor. Bendígales a ellos, les restablezcale la salud, Señor. Vaya, Señor amado. ¿Dónde está, Señor amado, esta señora que se ha sufrido un accidente? Daniela Segovia, Señor. Ayúdala a ella, Padre Celestial. Restablézcale su salud. Usted la conoce, Señor. Pero vaya donde ella esté, en una sala de hospital, Señor.
tócala, Padre Celestial, donde ella tiene sus dolencias, sus problemas, Señor, y sánalas para la honra y la gloria de su nombre, Señor. Donde está nuestra hermana Anita también, que fue operada, Señor, tenga misericordia de ella, permita que se restablezca su salud, Señor. Ella es tu hija, ella alaba y bendice tu nombre, Señor. Ten misericordia de ella, de nuestra hermana Rosita, nuestro hermano Luis, nuestra hermana Emita, hermana Elisa, hermana Adriana y tantas, Señor, de tus hijas que necesitamos de ti, Señor. Misericordia, Señor, apelamos a tu misericordia, Señor, porque ¿dónde más iremos, Padre de la gloria? Señor, llénanos de ti, Señor, llénanos de ti, aumentanos la fe para ver tu gloria, Señor. Por favor, te lo pedimos, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor, ante tu presencia, Señor. Dejamos todas estas peticiones, Señor, para que usted tome dominio de cada una de ellas, Señor, y haga de acuerdo a su divina y santa voluntad, Padre Celestial. Que llegue, Señor, cada oración de cada corazón que se ha arrodillado, que ha clamado a ti en esta noche, Señor, para que usted, Señor, obre misericordia, Señor, porque sabemos que usted, Señor, es el Rey de gloria, el Señor de señores, Señor, y que para ti no hay nada imposible, Padre del cielo. Señor amado, ayúdanos, Señor, y gracias por darnos este medio, Señor, ya que nuestras iglesias están cerradas, Señor, pero nuestro espíritu, Señor amado, no está encerrado, Señor, es nuestra carne la que no puede salir, la que no puede congregarse, pero nuestro espíritu, Señor, permita que siga vivo, Señor, fortalecido en usted, Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos en esta hora por su amor, por su misericordia, porque esta nos tiene con vida, con salud, Padre del cielo. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Señor. Todo queda ante tus plantas, Señor, para que usted tome dominio de cada una de nuestras peticiones, Señor. Usted conoce nuestro corazón y lo que necesitamos, Señor. Gracias, Padre de la gloria, y todo esto se lo pedimos, se lo rogamos, por los méritos de su Hijo amado, nuestro bendito y buen Salvador Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, permiso. Vamos, después de haber orado al Señor, haber dejado ante sus plantas todas nuestras peticiones, todo nuestro deseo de que el Señor sane este mundo para que podamos volver a la normalidad, podamos volver a congregarnos, a estar junto a nuestros pastores, a estar toda la hermandad de nuevo, que es de pena, pero el Señor sabe por qué hace las cosas. Y el Señor algo nos quiere enseñar, algo nos quiere decir con todo lo que está sucediendo. Mis hermanos, el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a pasar a la lectura de la palabra en esta tarde. Que el Señor hable a nuestras vidas. Que su palabra sea de mucha edificación para cada uno de nosotros. Así que vamos a pasar a la lectura. Y ella está en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, del versículo 1 en adelante hasta que donde el Señor nos indique. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. El Señor nos ayude
Padre bendito, amado Dios, tu palabra ha sido leída. Señor, acuérdate que soy un vaso de barro en tus manos, Señor. Acuérdate que nada sé, Señor amado. Úsame, Señor bendito, de acuerdo a lo que tú quieras entregar, Señor, en esta tarde. Lava, limpia mis manos, mi corazón, mi mente, mis pensamientos, Señor, para poder hablar de tu palabra. Señor amado, que sea de mucha edificación. Tu palabra es perfecta, tu palabra es santa, Señor. Por eso, Señor amado, te clamo para que, Señor, llegue a cada uno de los corazones de tus hijas, Señor, de nuestros pastores, Padre Celestial, que sea de edificación para nuestras vidas, Señor, porque la honra y la gloria solamente es suya, Padre Celestial. Gracias, Señor amado, por tu palabra, y la honra y la gloria solamente es de usted, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Bueno, hablaremos un poquito de la palabra del Señor. Primeramente vamos a hacer una reseña básica, una base para poder hablar de la palabra del Señor, ¿cierto? Que nos habla de este varón, de este profeta Elías, en el cual en la Biblia no se conoce mucho de él, no se conoce su genealogía, quiénes fueron sus padres, a qué tribu pertenecía, solamente que era un profeta y venía de la aldea de Tisbita, ¿cierto? Que pertenecía a Galad, a la provincia de Galad. Este varón que Dios levantó para hacer muchas promesas, muchos milagros dentro de lo que es la historia de Elías. Y esta historia, esta palabra se basa, para comenzar, se acerca del rey Acab, ¿cierto? Que era un rey. Cuando Salomón murió, uno de sus hijos, que era Jeroboam, él dividió el reino de Israel, lo dividió en Judá y en Israel. Se dividieron los reinos, aparecieron muchos reyes, y dentro de estos reyes apareció el rey Acab. Vamos a leer un poquito en el capítulo 16, en el versículo 30, que dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, ¿cierto? Entonces este rey Acab fue un rey muy malo ante los ojos de Jehová. Reinó en Israel, y este rey Acab se casó con una princesa. Esta princesa era Jezabel, ¿cierto? Dice: y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Esta princesa perturbó mucho a este rey, porque esta princesa era muy perversa, y ella llevó a los era muy idólatra, era una mujer que tenía mucha idolatría, y ella alababa al dios Baal. Para ella Baal, y él dice, él hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Aparte de alabarlo, de tener la figura de estos dioses, ¿cierto?, entre comillas, también le hicieron un templo en Jerusalén. Adoraban a este Dios, adoraban a Baal, que para ellos era el Dios de la fertilidad, el Dios que producía la lluvia. Pero esta mujer, que era tan perversa, ¿cierto?, hizo que Acab, que era el rey de Israel en ese momento, creara muchos altares a este Dios, a Baal. Y también, como le decía, hasta un templo le hicieron. Y él fue el peor de los reyes, el más malo, eran muy perversos. Dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera. Esta también era uno de los dioses que ellos adoraban, ¿cierto? Haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaban antes que él, para provocar la ira de Jehová de Israel. Esto que ellos hacían, ¿cierto? Ellos alababan a este dios de Baal y Acera, provocó la ira de Dios, porque ellos pretendían alejar al pueblo de Israel,
¿cierto? De todo lo que era el servir a Dios, pero al Dios de a Jehová de los ejércitos. Ellos pretendían que el pueblo de ellos, o sea, ellos lograron, ¿cierto? Que el pueblo adorara a estos dioses, ¿cierto? Que era, como les decía, el Dios de la fertilidad, el Dios que ellos decían que producía la lluvia. Pero el Señor nos ayude y nos bendiga a nosotros, ¿cierto? Porque en este tiempo también nosotros vemos que hay muchos dioses alrededor nuestro, ¿cierto? Y que muchas veces el mundo quiere influenciar en nosotros para que nosotros también, ¿cierto?, adoremos a estos dioses, pero el Señor nos ayude, ¿cierto?, el Señor nos bendiga. ¿Y qué pasó entonces cuando el pueblo de Israel ya estaba, ¿cierto?, sometido a estos dioses? Porque el rey así lo decía, porque esta mujer perversa, Jezabel, ¿cierto?, que era una mujer impía, era una mujer inconversa, ¿cierto?, hacía que Acab también persiguiera a los profetas, y ellos lo único que querían era eliminar al pueblo de Israel, aquellos que todavía aún servían a Jehová. Pero el Señor los bendiga, y en eso entonces aparece este profeta que es Elías. Como le decían, en la Biblia no se habla mucho de él, no se conoce su genealogía, no se sabe quién eran sus padres, si tenía hermanos, a qué tribu pertenecía, sino que venía de esta aldea, ¿cierto?, que decía que era de Tisbita, que era de los moradores de Galad. Galad era una provincia donde pertenecía Tisbita, que era el lugar donde nació, de donde venía Elías. Dice, Elías era un profeta de mucha oración, como decía, él no se sabe mucho de él, pero sí se sabe que él era un hombre de mucha oración. Y como esto el Señor lo tenía en consideración, porque él, como decía, era un hombre de mucha oración. Y levantó Jehová a Elías para que hiciera, ¿cierto?, le llevara un mensaje a Acab, ¿cierto?, el mensaje de lo que iba a suceder por culpa de lo que ellos habían hecho, ¿cierto?, de que ellos se habían vuelto a la idolatría. Vamos a ir a Santiago 5 del capítulo 17, que dice, Jehová era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente, dice, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué pensamos entonces nosotros en esto? Que Elías era común y corriente como nosotros, ¿cierto? Pero sí era un hombre de mucha oración, porque dice su palabra que él oró y la lluvia cesó en la tierra. Y él volvió a orar para que la lluvia volviera a caer y diera su fruto. Entonces, ¿qué sabemos de Elías? Que era un hombre de mucha oración, que oraba mucho. Y Dios, como nos conoce a su pueblo, conoce a sus hijos, Elías se preparó por medio de la oración, ¿cierto? Y él también debe haber conocido mucho la palabra, ¿cierto? Porque para él sabía lo que significaba que el pueblo de Israel tuviera dioses, que no fuera Jehová. Entonces, como él sabía lo que podía suceder, lo que iba a suceder con esto que estaba pasando con el pueblo de Israel, ¿cierto? Vamos a ir a Deuteronomio 11, del capítulo 16 al 17. Dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatue, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto, y perezca pronto de la buena tierra. Entonces Elías sabía de esto, ¿cierto? De la palabra de Dios, ¿cierto? Y aparte de eso era un hombre de mucha oración. Y esa era la forma, Dios miró a este varón, a este profeta, para hacer lo que el Señor le iba a indicar que él fuera a hacer, ¿cierto? Y dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab,
vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Este hombre era muy valiente, porque tenía que ser valiente para ir a enfrentarse, ¿cierto?, a este rey malvado, junto a su esposa Jezabel, ¿cierto?, que lo único que querían era matar a todos los profetas que habían, los que aún servían a Jehová, ¿cierto? Pero este hombre, respaldado por Dios, ¿cierto?, va y se enfrenta directo a la cabeza, directo al que tenía el problema, porque él no hizo nada, una reunión con otras personas, no, fue directo al rey. El Señor lo mandó directo a hablar con Acab, a darle esta indicación, ¿cierto?, que le dio Jehová a este profeta Elías, que dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia. Entonces él llegó ante la presencia de Acab, y así valiente, porque estaba fortalecido por Dios, ¿cierto? ¿Cómo se fortaleció en Dios? Con la oración. Amén. Y esto le dio fuerza, ¿cierto? Le dio la garra, la gallardía de presentarse ante este rey Acab y decirle lo que su Dios le había dicho que le dijera, que no iba a llover en 3 años y medio, ¿cierto? No iba a caer lluvia, ni iba a caer rocío. La lluvia y el rocío son diferentes cosas, ¿cierto? La lluvia es literalmente el agua que cae, ¿cierto? Y el rocío, ¿cierto?, es la humedad que moja la tierra. Generalmente en la mañana, en las madrugadas, ¿cierto?, cae este rocío que humedece la tierra. Entonces, estas dos cosas, Jehová mandó a decir a Elías que no iba a caer ni lluvia ni rocío durante 3 años y medio, ¿cierto? Porque ¿por qué? Porque ellos creían que sus dioses, ¿cierto?, como Baal, era el que significaba el dios de la fertilidad, y ellos estaban convencidos que Baal era el que le enviaba la lluvia. Entonces, ¿qué hizo Jehová? ¿Cierto? Se levantó, ¿cierto?, en fuerza, con poder, como es nuestro Señor, ¿cierto? Y le dice que la cosa no es así, que Él va a hacer que deje de llover por 3 años y medio, ¿cierto? Y usa a Elías para dar este mandato al rey Acab. El Señor nos ayuda a nosotros, si el Señor tenga misericordia, ¿cierto? Porque también es lo que está más o menos pasando en estos días en el mundo, ¿cierto? Porque el mundo se ha vuelto a los dioses, se ha vuelto a la idolatría, ¿cierto? A creer, en confiar en cosas que no son de Dios. El mundo, Dios ha tomado nuevamente, ¿cierto?, la justicia en sus manos para hacernos entender que Él es el único Dios, que no hay otro Dios en la tierra ni en el universo que pueda, ¿cierto?, hacer las cosas que hace Dios. Él es el único, Él es el rey y soberano. Entonces Dios le iba a dar una lección a este rey Acab para que él no siguieran creyendo que Baal era el Dios que les promovía de lluvia, de fertilidad, ¿cierto? Porque imagínense estar 3 años sin lluvia y sin rocío. Afecta la ganadería, ¿cierto? Afecta la agricultura. Nosotros también estamos pasando por esta etapa de sequía en nuestra región. Hay muchas regiones que están pasando por esta etapa de sequía y es terrible el problema, porque los animales, ¿cierto?, no tienen para comer, no hay agricultura, ¿cierto? La sequía, el agua es fundamental en nuestras vidas, ¿cierto?, para sobrevivir, para subsistir. Entonces Dios manda este mandato a través de Elías, porque Él dice que Él va a dejar, no va a permitir, ¿cierto?, que llueva 3 años y medio en este lugar. Elías iba tan fortalecido en lo que el Señor le había dicho, ¿cierto? Iba él fuerte, con mucha valentía, enfrentó, porque no sabía qué podía pasarle. Este rey era tan malo, ¿cierto?, con esta mujer, Jezabel, que a lo mejor podían haberlo mandado a matar en ese instante, porque él se atrevió a decirles esto, que no iba a llover y que iba de parte del Señor. Pero ¿qué hizo Elías? Entonces fue y le dijo:
sino por mi palabra, porque él, como le digo, iba fortalecido, iba respaldado por Dios. Él no fue porque él quiso ir a decirle solamente esto, no, fue porque Dios se lo pidió y iba respaldado, el Señor lo preparó, él se preparó en oración para poder llegar a hacer esto, porque no había sido fácil. Si él se enfrentó al rey, ¿cierto? Era como le digo, se enfrentó al rey directamente, ¿cierto? Él no buscó otro medio para mandar a decir lo que Dios quería, lo que Dios iba a hacer. Se enfrentó directamente al rey Acab. Y luego que Elías entregó este mensaje, ¿cierto?, al rey Acab, Dios le habló nuevamente y le dijo, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib. Aparte de bueno para orar, ¿cierto? Elías, que era su don de la oración, también era obediente, ¿cierto? Y él no cuestionaba lo que Dios le mandaba hacer. Dios le dijo, después vino la palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querib, que está enfrente del Jordán, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace con Elías? Lo manda a esconderse, ¿cierto? Para que en este lugar él va a enfrentar la sequía, ¿cierto? Pero el Señor lo va a fortalecer. El Señor tiene planes con nosotros, el Señor tiene propósito con nosotros, y Él hace con nosotros como Él quiera, así como mandó, ¿cierto?, a Elías a apartarse de ahí, que se fuera a esconder, ¿cierto?, a este lugar. Dice, escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Dice, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. El Señor nos guarde, el Señor nos bendiga, porque como les decía, nosotros estamos pasando por esta situación. El Señor también nos ha mandado, ¿cierto?, a que nosotros estemos en nuestras casas. En estos momentos estamos todos, ¿cierto?, en cuarentena, confinados. Mis pastores, los mayores de 75 años, no pueden salir. Estamos pasando una situación difícil, ¿cierto? Pero el Señor nos guarde, nos cuide, porque, como les digo, este mundo no hay mucha diferencia en esa época con lo que está pasando hoy en día. La idolatría está tomando dominio en el mundo, ¿cierto? Idolatría es poner cualquier cosa o persona en el lugar que Dios le corresponde. El Señor nos ayude. La idolatría no es solamente tener una imagen o adorar a un santo, no, porque nosotros también como hijos de Dios a veces caemos en la idolatría, ¿cierto? Ponemos cosas en el primer lugar y postergamos a Dios al segundo, al tercer lugar. Y eso también, mis hermanos, es idolatría. Que el Señor nos guarde, el Señor nos bendiga, tenga misericordia de nosotros, que nos haga entender que para que nosotros Dios tiene que estar en primer lugar ante todo, ¿cierto? Muchas veces incluso la familia, los hijos, los esposos los ponemos en primer lugar, pero no es así. Eso también es idolatría. El amar las cosas materiales, el echarnos el dinero muchas veces al corazón. Eso también es idolatría hoy en día. Pero el Señor tenga misericordia de nosotros. Y Elías también tenía una esencia, él, porque su nombre significa Jehová es Dios. Entonces él por todos lados estaba respaldado por Dios, y él hacía lo que Dios quería que él hiciera. Porque para él porque para él Jehová es Dios. Su nombre significa eso. Él tiene que ser consecuente con lo que es. Nosotros muchas veces no tenemos la esencia de Dios, decimos que somos cristianas, ¿cierto?, que servimos al Señor. Pero a veces estamos, por ejemplo, en la iglesia, salimos de la iglesia y hasta ahí nos queda, ¿cierto?, ser cristiana. Nuestro comportamiento, a veces en nuestros trabajos, donde estemos, con nuestra familia, donde estemos, no representamos lo que somos, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que ser cristianas, hijas de Dios, donde vamos. Elías, donde él iba,
¿cierto? Tenía la esencia de Dios y mostraba lo que él era. Lo que él era un hombre obediente, un profeta de oración, que hacía lo que Dios le decía, sin cuestionar lo que Dios le mandaba hacer. Dios lo envió a esta cueva, a este lugar, ¿cierto?, a esconderse, donde iba a ser alimentado por cuervos. No le iba a faltar nada. También el Señor a nosotros nos ha mandado, ¿cierto?, a estar en nuestras casas. No podemos congregarnos. Quisiéramos, ¿cierto?, de corazón estar nuevamente en ese lugar donde alabamos, bendecimos el nombre del Señor. Pero no solamente ahí tenemos que ser cristianos, ¿cierto? No solamente ahí tenemos que orar, servir al Señor. Nosotros donde estemos tenemos que ser hijas de Dios. Tenemos la esencia del Señor. ¿Qué pasaría si nosotros hagamos de cuenta que nos llamamos Elías, ¿cierto? Y Jehová, es que significa Jehová es Dios. Jehová le dijo a Elías, anda y enfréntate a Acab, dile lo que va a suceder, porque así dice Dios, así dijo Jehová. Amén. Entonces él era, aparte de ser un hombre de oración, era muy valiente, ¿cierto? Y también obediente. ¿Pero por qué? Porque estaba respaldado por el Señor. Él no criticaba lo que el Señor le mandaba hacer. Él simplemente lo hacía porque él estaba lleno de la gloria de Dios, ¿cierto? El Señor nos ayude, como le decía, porque esto también quiere decir el Señor que como decía, nosotros a veces porque oramos, porque leemos un poco la palabra, pero a veces nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar con nuestra familia o afuera de la casa no dice lo mismo. Tenemos que ser consecuentes con lo que somos, como lo era Elías. El Señor le dijo a Elías, ve para allá, y él fue. Él no cuestionó, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, porque él decía, porque Jehová es Dios. Y yo tengo que hacer lo que Jehová me dice, porque Él es mi Dios. Y Jehová dijo así, Dios dice así, y yo lo tengo que hacer. El Señor nos ayude también a tener esa mente, esa esencia que tenía Elías, ¿cierto? Para servirle al Señor. El Señor lo envió, como le decía, a Elías a este lugar, ¿cierto? Donde fue alimentado por cuervos y bebía el agua del arroyo. Y dice, los cuervos, dice, y él fue, o sea, él obedeció, él no cuestionó lo que Dios le dijo, él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová. Dice, y pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está enfrente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía agua del arroyo. Dios lo sustentó a él, ¿cierto? En este lugar donde estaba solitario, porque estaba en un lugar, en una cueva estaba escondido, ¿cierto? Para que este varón, este rey perverso, Acab, no lo matara. Pero él lo mandó a este lugar a proteger, ¿cierto? Por eso el Señor tiene cada propósito con nosotros, ¿cierto? El Señor nos ayude a entender cuando el Señor nos da un mandato, cuando el Señor habla a nuestras vidas. Porque ¿qué hacemos nosotros? Cuestionamos la palabra del Señor, cuestionamos lo que el Señor nos manda hacer. El Señor nos dice, hagan esto. El Señor cada día nos enseña en su palabra. ¿Cuántas veces el Señor nos habló de que venían tiempos difíciles? ¿Cierto? De que nos preparáramos en oración, en trabajos espirituales. Pero ¿qué nosotros hacíamos? Refunfuñábamos, ¿cierto? Decir, no voy a hacer esto, no lo quiero hacer porque no. Pero el Señor nos ayude, mis hermanas, a ser de mujeres, hombres de oración, a ser obedientes a la palabra del Señor, al que el Señor quiere de nosotros, sin cuestionar, porque el Señor, Él siempre va a mantenernos, Él nos va a sustentar, ¿cierto? Si mandó a este varón, ¿cierto?, a esconderse a esta cueva de Querib, era porque el Señor tenía también un propósito más adelante con él. Tenía que esperar que el periodo de la sequía pasara. Y él, mientras en ese tiempo él fue sustentado, el Señor no lo abandonó, el Señor no lo dejó. Imagínense que los cuervos, recordemos que en Levíticos hay una lista de animales, ¿cierto?, que no se podían comer, ¿cierto?, animales inmundos, según la ley de Moisés. Y dentro de estos estaban los cuervos, ¿cierto?, que eran animales carroñeros. O
sea que comen carne, ¿cierto? De animales muertos. Imagínense cómo la sabiduría de Dios, a qué nivel llega, de poner estas aves, ¿cierto? Que se encargaran de llevarle el pan, ¿cierto? Y la carne a Elías. Qué misericordia más grande tiene el Señor. Así como el Señor en este tiempo también a nosotros, ¿cierto? Yo creo que a nadie le ha faltado en estos días, ¿cierto? Que hemos estado encerradas en cuarentena, muchos no han podido salir, pero a nadie yo creo que le ha faltado el pan, el agua en sus mesas. A nadie le ha faltado la provisión. Y si se ha quedado sin trabajo, no importa si a lo mejor han recibido menos dinero, menos sueldo, muchas situaciones que estamos viviendo hoy en día. No se preocupen, mis hermanos, si el Señor se va a ocupar, se va a encargar de que no nos falte nada. Si el Señor nos cierra, si el mundo cierra una puerta, ¿cierto? Cierra una puerta de trabajo, el Señor puede abrir 7 puertas a nuestro favor. Y el Señor, tenemos que confiar en Él, ¿cierto? Ser obediente a lo que el Señor decía, porque el Señor tiene un propósito con nosotros. Como el Señor preparó a Elías para esta situación, lo mandó, ¿cierto?, a esconderse en esta cueva y lo alimentó. Él se alimentaba de pan y de carne y también del agua del arroyo que el Señor le puso delante, ¿cierto? Que no le faltaba nada. Algunos en algunos libros, en algunos historiadores, dicen que, esto no está en la Biblia, pero hay historiadores que dicen que los cuervos sacaban la carne de la casa del palacio de Acab, que de ahí sacaban la carne, cierto que obviamente eran carne de calidad, bien preparadas. Los cuervos dicen que de ahí sacaban para llevarle a Elías. Que el Señor tiene misericordia, o sea, es la sabiduría de Dios, el amor de Dios para sus hijos, para sus profetas. Es grande, el Señor se va a encargar de nosotros de todas maneras. Y tenga la seguridad de que va a ser así, no dudemos, tenemos que tener confianza en lo que el Señor quiere hacer con nosotros y hace con nosotros. Dice, y bebía beberás, dice, del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Se dice también que fueron alrededor de entre 6 y alrededor de 1 año que estuvo ahí Elías en ese lugar, ¿cierto? Mientras duraba el primer año de la sequía. Dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. También esto le sirvió a Elías, ¿cierto? Estaba él en soledad, porque él estaba solo ahí en ese lugar. Nadie estaba con él. Pero ¿qué hacía Elías? ¿Cierto? Estaba a solas con Dios. Estaba a solas en oración. ¿Cierto? Porque así el Señor, cuando nosotros tenemos que buscar estar a solas con Dios, en estos días, en esta situación que estamos viviendo, tenemos la oportunidad, muchas, de estar a solas con Dios, de buscarlo, porque así Él transformará nuestras vidas. Él va a cambiar, ¿cierto?, nuestra vida. Tenemos que estar en oración, buscar a Dios, porque en el mundo tenemos muchas cosas que nos sacan, ¿cierto?, de estar a solas con Dios, porque llegamos a la casa o estamos en la casa que estamos con televisión, que estamos metidas en el celular, que estamos mirando o escuchando música, pero hay muchas cosas que impiden que nosotros estemos a solas con Dios. Elías estaba solo con Dios, nadie más, porque no había nadie más con él, excepto los cuervos que iban a dejarle la comida por la mañana y por la tarde. No le faltó la alimentación. Él tenía una alimentación equilibrada. Hasta de eso se preocupó el Señor, porque tenía pan, que eran carbohidratos, ¿cierto? Y tenía también la carne, que eran las proteínas, y el agua, que no puede faltar para nosotros. O sea, ¿qué más bendiciones tenerse del Señor, preocuparse hasta en ese extremo? Y así también lo hace con nosotros, ¿cierto? Porque el Señor nos transforma, ¿cierto? Él quiere que nosotros estemos a solas con Él,
que le busquemos de más cerca, que busquemos más las cosas del Señor, ¿cierto? Que nos olvidemos un poco, ¿cierto?, de lo que está pasando en el mundo. Que el Señor tenga misericordia, el Señor nos ayude, bendito y alabado sea su nombre, ¿cierto? Porque tenemos mucha distracción alrededor de nosotros, ¿cierto? El Señor, Él nos puede transformar, Él tiene que pedirle al Señor, tenemos que pedirle al Señor que saque todo lo que estorbe en nosotros, servirle a Él como Él se merece, como Él quiere que nosotros. ¿Y qué manera podemos hacerlo? Estar clamando al Señor constantemente, como lo hacía Elías, ¿cierto? Él estaba solo con Él, él buscaba estar solo con Dios, ¿cierto? También Elías dependía de Dios, como le digo, dependía totalmente de Él, porque Dios le llevaba la comida, no le faltaba nada, lo cuidaba ahí, estaba solo, lo protegía, no le faltó a nada. Nada, Elías dependía de Dios, ¿cierto? Porque cada día tenemos que depender de Dios cada día. Muchas veces nosotros dependemos de las cosas terrenales, dependemos de nuestro sueldo, dependemos de una tarjeta de crédito, dependemos de a lo mejor la ayuda que nos puedan dar los demás, pero no dependemos de Dios. El Señor nos ayude, ¿cierto? Porque nosotros decimos, ya a fin de mes voy a tener un sueldo. No estoy dependiendo de Dios, ¿cierto? Porque hoy en día mucha gente se ha quedado sin trabajo, les han bajado los sueldos, no les cancelan sus sueldos, pero nosotros también, ¿qué hacemos nosotros? Depender, nos afligimos, nos amargamos, pucha, no voy a tener sueldo, no me van a pagar, me quedé sin trabajo. No estoy dependiendo de Dios en esa instancia, ¿cierto? Pero el Señor nos ayude a depender cada día de Él, ¿cierto? Todos los días se renuevan su misericordia para con nosotros. Así que tenemos que depender de Él cada día, con todo lo que el Señor nos da. Recordemos que al pueblo de Israel el maná del cielo le caía todos los días, ¿cierto? Él nunca abandonó su pueblo. Así también como lo hizo con Elías. Los cuervos iban en la mañana y en la tarde a dejarle pan y carne, y tenía agua todo el día. Y nosotros a veces nos afligimos porque vemos que tenemos pocas cosas en nuestra despensa, vemos que nos queda poco dinero y nos afligimos, o acudimos a las tarjetas que vamos a sacar un crédito, compramos cosas a crédito que las pagamos a fin de mes, pero en esa instancia no estamos dependiendo del Señor, estamos dependiendo de nosotras mismas. El Señor, con todo esto que está pasando, Dios quiere romper el orgullo, quebrantar el ego de la gente, ¿cierto? De demostrarnos que de nuestra sensibilidad, de nuestras debilidades, porque el mundo creía que era dueño de todas las cosas que ellos podían hacer, la ciencia de crear, de no crear, de hacer, no hacer cosas, pero este virus se lo ha ganado a todo, porque nadie puede contraer, Dios es el único que puede terminar. La ciencia se agarra la cabeza a dos manos porque no saben qué hacer. Los presidentes de las grandes potencias mundiales no saben qué hacer con este virus. No saben, no tienen el remedio, no tienen la vacuna, nada, no tienen nada. Apenas saben lo mínimo acerca de este virus. Así como en ese tiempo de Elías, ¿cierto? Pensaban que Baal era el Dios que le iba a dar todo, pero no era así. Dios les demostró lo contrario. Porque Él es rey y soberano y Él hace como Él quiere. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ser hombres y mujeres de oración, ¿cierto? Depender de Él, ser obedientes, ser hombres y mujeres obedientes, ser hombres y mujeres que buscar en la soledad a Dios, de estar con Él solos. Porque ahí es donde Dios nos conoce, sabe lo que nosotros necesitamos, Él suple nuestras necesidades, Él sabe de todo lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Elías también era obediente, quería estar con Dios solo, ¿cierto? Y también dependía de Dios, como le decía, a veces nosotros no dependemos de Dios, ¿cierto? Le quitamos ese lugar a Dios. Decir, no, yo dependo, Señor, de usted sabe lo que yo necesito, sabe lo que me hace falta, Él suple mis necesidades, amén. Tenemos que depender 100% del Señor. ¿Y qué otra cosa también hacía Elías? Creía en su palabra, porque como leíamos al principio en Deuteronomio que decía lo que pasaba si el pueblo tenía idolatría, ¿qué iba a pasar?
Entonces Elías estaba seguro de lo que él estaba haciendo, porque él creía en la palabra, él confiaba en la palabra del Señor, ¿cierto? Porque el Señor, nosotros dependemos, como le decía, el Señor renueva nuestra mente, ¿cierto? El Señor mueve las cosas como Él quiere, ¿cierto? Y como le decía, la idolatría de muchos que piensan que es solamente adorar a un santo, no. La idolatría hoy en día está alrededor de nosotros, está muy cerca de nosotros, y a veces nosotros entramos la idolatría en nosotros, metemos esa idolatría en nosotros, pero el Señor nos ayude, nos guarde, nos cuide, ¿cierto? Porque el Señor, como le decía, sabe, nosotros tenemos que depender 100% de Él. Nosotros no podemos depender de nadie más, ¿cierto? De nadie que nos venga a dejar, de que nos vaya a ayudar, no. Si el Señor sabe y Él nos va a proveer de lo que nosotros necesitamos. Dios quiere que nosotros dependamos 100% de Él, porque Él es fiel. Nosotros muchas veces le somos infieles al Señor, le fallamos, ¿cierto? Actuamos contra Él, decimos cosas, le ofendemos, estamos faltos ante su presencia, pero Él siempre va a ser fiel. Él nunca nos va a abandonar. Si somos sus hijos, si somos llamados, si para nosotros Jehová es Dios, como dice Elías, como es el nombre de Elías, donde nosotros estemos, tenemos que pensar que Dios es fiel y Él quiere que nosotros estemos conectados con Él 100%, ¿cierto? Porque así su misericordia, Él está dispuesto, Él inclina su oído para escuchar nuestras oraciones, sus ojos rodean el mundo para ver quiénes son los que doblan rodillas, para ver quiénes son los que adoran a Dios, lo adoran a Él, quiénes son los que claman a Él por ayuda, por misericordia. Él está atento en este momento de todo, está con su oído inclinado, escuchando nuestras oraciones, nuestras peticiones, ¿cierto? Con su ojo, no hay nada que se pueda esconder de Él, ¿cierto? Nosotros no podemos meternos debajo de una mesa para esconder un pecado o una falta que nosotros hagamos, no, donde nosotros estemos en lo más infinito de este mundo, el Señor siempre va a estar viendo ni escuchando lo que nosotros necesitamos. El Señor tenga misericordia, porque de Jehová es la tierra, ¿cierto? De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y todos los que en ellos habitan. Nosotros, como le decía, tenemos que depender de eso, porque eso es nuestra vida. Hoy en día nosotros decimos, ¿por qué el coronavirus se ha llevado a tantos pastores, se ha llevado a hermanos a nivel en nuestro país, a nivel del mundo? Pero es porque Dios lo ha permitido, porque el Señor dice, me lo llevo porque ha terminado su asignación en esta tierra. Pero Él es el que se lo lleva, no el coronavirus. El coronavirus a nosotros, si nosotros tenemos un propósito, o sea, el Señor tiene un propósito con nosotros, el coronavirus no nos va a llevar, porque nuestra vida no depende del coronavirus, no depende del COVID-19, no, mis hermanos, porque Dios tiene un propósito con nosotros, y si no hemos cumplido la asignación que Dios nos ha dado en esta tierra, el coronavirus no nos va a llevar. Nos puede afectar, a lo mejor nos podemos contagiar, pero si no es la voluntad de Dios, nosotros vamos a seguir en esta tierra, porque dependemos de Él, no de un virus. El Señor nos ayude a entender eso. El Señor nos dé la fortaleza para entender, como le decía, que nosotros no... Porque hay muchos que están asustados, están atacados, aterrados porque no se contagien con el coronavirus. Pero el Señor tenga misericordia y nos ayude a entender que nosotros nuestra vida no depende del coronavirus. Depende de allá de lo que diga el cielo, donde está el Señor. Amén. Porque Él es el que nuestras vidas están en sus manos. El Señor nos ayude para estar tranquilos, ponga paz, ponga calma en nuestros corazones. Como digo, hay mucha gente, mucha hermandad, a lo mejor que están aterradas, a lo mejor están enfermos, están en una sala de hospital dependiendo de estas máquinas, debatiéndose entre la vida y la muerte. Pero el Señor tenga misericordia, que ojalá el Señor tome medios para que le hablen, que conozcan a Jesús antes de morirse. Si el Señor no quiere que nadie se pierda, que ningún alma se pierda, y el Señor tome los medios, a lo mejor una enfermera, un médico, un personal de aseo, que el Señor, para que entre en los corazones, hablen, Señor, de la palabra, para que entren en sus corazones y no se vayan sin conocer al Señor, si deciden llevárselo, porque
lo peor que puede pasar es que se vayan sin conocer al Señor, ¿cierto? Que se vayan sin la salvación, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Y entendamos eso, que si nosotros nos toca, ¿cierto? Que si chocamos con el coronavirus, eso va a depender del Señor. Si estamos asignados, si tenemos un propósito todavía en esta tierra, el Señor no lo va a permitir, porque no dependemos, nuestra vida no depende del coronavirus. El Señor nos ayude porque va a creer, como le digo, porque nosotros dependemos de Él. Nuestra vida está en sus manos y Él hace con nosotros como Él quiere. Dice, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebían del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Que el Señor nos ayude, el Señor guarde su palabra, que haya sido de mucha edificación para nuestras vidas, que el Señor permita que no seamos solamente oradores, sino, cierto, que seamos hacedores de la palabra del Señor, que quede en nuestros corazones. Hasta aquí la palabra del Señor. Para el Señor sea toda la honra, toda la gloria. Agradezco al Señor por haberme dado esta gran bendición de poder una vez más implantar la palabra del Señor. Agradezco al Señor porque todo, como le digo, toda la honra y toda la gloria es de Él, y que del Señor siga teniendo de mí solamente misericordia. Así que vamos a orar al Señor, a dar gracias por su palabra y agradecerle, como le decía, ojalá que haya sido de mucha edificación para nuestras vidas. El Señor bendiga su palabra y que el Señor nos guarde, nos cuide, ¿cierto?, para poder seguir siendo una digna hija del Señor, como lo era Elías, un profeta, ¿cierto?, digno de ser llamado Elías, ¿cierto?, porque dice Jehová es Dios. Amén. El Señor nos bendiga. Vamos a orar reverentemente para agradecer la palabra del Señor. Amado Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, agradezco, Padre Celestial, esta honra que usted me ha dado, Señor, para poder hablar de su palabra. Permita que sea, Señor amado, atesorada en nuestros corazones, Señor, que su palabra haya llegado a cada corazón de sus hijos, a cada corazón de nuestros pastores, Señor bendito, que hagan, Señor, obra en ellos, Padre Celestial, que sea un bálsamo en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser no solamente oradores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Poner en práctica lo que usted nos ha dicho, nos ha hablado a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, a lo que usted nos manda. Ayúdanos, Señor, a buscarte, Señor, en la soledad, Padre Celestial, a creer en tu palabra, en tus promesas, a depender cada día de ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque necesitamos que usted obre en nuestros corazones, Señor, que tu palabra no se quede solamente en nuestros oídos, Señor, que haga, Señor amado, habita en nuestros corazones para poder, Señor, ponerla en práctica, Señor, lo que usted nos enseña. Gracias, Señor, ayúdanos, Señor, fortalécenos, Padre Celestial. Tenga piedad, misericordia de aquellos hermanos enfermos, Señor. Nuevamente te pedimos por todos ellos, Padre Celestial, para que sea, Señor amado, su palabra que nos levante, Padre de la gloria. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Aumentanos la fe, Señor, para creer cada vez más en ti y para que tú te puedas glorificar en cada una de nosotros, Señor, de tus hijos, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre Celestial. Gracias, Señor amado, que haga vida en nuestros corazones, que llegue a cada uno de tus hijos, que no encuentre tropiezos, Señor, en esos corazones duros, en esos corazones, Señor, llenos de cadenas, de resentimiento, Padre Celestial, secos, Señor amado. Ponga lluvia, Señor, en esos corazones, Señor amado, que están secos espiritualmente, Padre Celestial. Ayúdalos, Padre amado, a que caiga lluvia en esos corazones, Señor amado, de rodillas, Señor, como usted quiere, Padre Celestial, clamando, pidiéndote, orando, Padre Celestial, para que usted, Señor, nos levante, nos fortalezca, Señor, y haga vida en nosotros, Padre Celestial. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, porque somos y dependemos de usted, Padre Celestial, cada día, Señor amado, porque usted sabe lo que nosotros necesitamos. Usted sustenta, Padre Celestial, es nuestro, Señor, ayudador.
Salvador, Padre Celestial. Señor amado, denos, Señor amado, el sustento de cada día, Señor, porque es su promesa y así tiene que ser, Padre de la gloria. Gracias, Padre bendito, amado Dios, por su hermosa palabra, y esto te lo damos, te agradecemos, Señor amado, en el nombre de tu Hijo, nuestro bendito y buen Salvador Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, ahora escucharemos una alabanza antes de poner fin a este servicio. 74, un poquito de tiempo. Himno 174.
agradecemos al Señor. Una bendición para todas las hermanas de parte del Señor. Que el Señor las bendiga. A todas mis hermanas Dorca, a mis hermanas señoritas, que a lo mejor hay alguna que esté viendo esta transmisión. Muchos cariños, un abrazo muy fuerte, fuerte, fuerte a mis pastores. Los quiero mucho. Muchas ganas de volver a estar con ellos, de volver a verlos, que el Señor los guarde, los cuide, los proteja. Cuídense mucho, por favor. Y a todas las hermanas un abrazo, un beso de parte de mis pastores también. Y para ellas también un abrazo, mis saludos para todas mis hermanas. Las quiero mucho, nos las extraño. Muchas ganas de volver a estar juntas nuevamente. El Señor bendiga este servicio, que haya sido de mucha edificación para nuestras vidas y que sea una bendición también. Y vamos a despedirnos con la bendición del Señor. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta hora, Señor, por habernos permitido, Señor, hablar de tu palabra, estar en comunión, Padre Celestial, con mis hermanas. Padre Celestial, gracias por este medio que usted nos da para poder, Señor, estar en contacto con mis pastores, con mis hermanas, Señor, ya que no podemos congregarnos, Señor, pero usted de alguna u otra forma, Señor amado, nos bendice. Padre, ayúdanos, Señor, a ser mujeres de oración, Señor, a depender de usted, a creerle, Padre Celestial. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Guarde también, Señor amado, una bendición especial para nuestro obispo, su esposa, su familia, para nuestros pastores, donde quiera que estén. Sea usted bendiciéndoles, guardando el hogar pastoral. Sea usted con nosotros, con este hogar, Padre Celestial, también lleno de bendiciones a todos los que aquí en ella habitan. Padre Celestial, lleven una bendición también a todos los hogares de mis hermanas, Señor. ¿Dónde están tus hijas? ¿Dónde está tu pueblo, Padre Celestial? Vaya, Señor amado, con una bendición, Padre Celestial, acompáñame de regreso a mi hogar, Padre Celestial, líbranos del accidente, del peligro. Amado Dios, gracias, Señor, gracias, Padre Celestial, porque todo se lo debemos, Padre, y te pedimos, Señor, que usted envíe su dulce bendición, esa bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Viniste hasta aquí por mí. Mi sanidad se está acercando. Me viste en la multitud. Viste lo que otros no vieron. Tu voz, el ruido cayó. Al cielo puedo ir. Tú conmigo estás. Tú conmigo estás. Llenando este lugar. Tu gloria mostrarás. Aquí estás. Mi corazón está inundando. Tu voz, el ruido cayó al cielo.